Mi nombre es Herminia Robles y yo fui víctima de brujerías. De repente ya no podía caminar, así de la nada no podía caminar. Empecé a ir con doctores a que me atendieran y los doctores no me encontraban ninguna enfermedad. Yo no tenía nada para los doctores. Pasé años, como 2 años, buscando la cura de lo que yo tenía y no localizaron. Entonces, a través de una conocida, a mí me recomiendan con unos brujos. Cansada de lidiar con sus problemas de salud, que no tenía ninguna explicación para la ciencia, Herminia intentaría buscar la solución en la brujería, algo que pagaría muy caro. Al llegar con el primer recomendado, me comentó que sí, efectivamente yo era víctima de brujerías y que tenía tierra de panteón en mi espalda, que era la cual que yo tenía el problema. Entonces empecé a tratar y tratar, pero no veía mejoría. ¿Cómo me mostraba él que supuestamente yo tenía brujería? Me daba agua de beber y al regresarlo en el vaso era agua negra. Él me decía que era tierra de panteón. Pero nada calmaría su dolor y poco a poco, Herminia fue cayendo a un profundo hoyo negro. La causa de mi enfermedad me causaba que no podía hacer nada, trabajaba difícilmente porque todo me dolía, ya no tenía como ganas trabajaba más a fuerza que por ganas, ¿no? Porque me sentía mal todo el tiempo me sentía mal. Era como depresión, porque me despertaba en las noches y no podía dormir, me ponía a llorar. Sí, era prácticamente depresión, pero aún así me seguí. A Herminia, como a muchas otras personas, le llegó el momento de experimentar el poder de un Dios vivo, luego de asistir al Templo de los Milagros. Yo conozco el Templo de los Milagros a través de una conocida que ya había venido anteriormente. Ella me invita a venir y cuando yo llego me sentí muy bien porque venía como con mucha pesadez, sin ganas y así. Mi salud está estable, me siento muy bien, ya trabajo con ganas, con alegría, o sea, ya duermo bien, ya no tengo ningún problema, ya no visito ningún doctor. Prácticamente estoy como transformada. Para mí el Espíritu Santo fue algo que vino y llenó mi vida, que es lo que me da mi felicidad, seguridad, paz y tranquilidad.